Bueno, entonces, como podemos observar en este gráfico, la curva de demanda lineal nos exhibe un rango de elasticidad que va desde 0 hasta infinito en valor absoluto. Conocer el valor de la elasticidad es importante para poder establecer cómo ha de modificarse el gasto de los consumidores cuando se modifica el precio. Antes de pasar a la derivación matemática de dicha relación, tratemos de verla intuitivamente. Supongamos que estamos en este tramo donde la elasticidad precio de la demanda es inferior a 1. ¿Qué nos dice que la elasticidad precio de la demanda sea inferior a 1? Que por cada 1% del precio de modificación porcentual en el precio, las cantidades demandadas se van a modificar en un porcentaje inferior. Si recordamos, hay una relación negativa entre las cantidades demandadas y el precio. Es decir, que si el precio sube, las cantidades bajan. Si el precio baja, las cantidades suben. Ahora bien, una suba en el precio va a llevar a que los consumidores gasten más. Pero ellos, ante la suba del precio, reaccionan consumiendo menos. Y al consumir menos, van a gastar menos. Entonces, ¿cuál es el efecto que va a prevalecer? ¿El efecto de la modificación del precio o el efecto de la modificación en la cantidad? Bueno, como vamos a ver en un rato, va a prevalecer aquella variable que se modifique en un mayor porcentaje en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si yo subo el precio en un 10% y dado que la elasticidad es inferior a 1, las cantidades bajan en un 8%, lo que prevalece es el efecto del precio. Y como el precio subió, el gasto subió. En cambio, acá, ese mismo aumento del 10% en el precio me va a llevar, por ejemplo, a una baja de las cantidades del 12%. Mientras el efecto precio hace que aumentemos el gasto, la baja de las cantidades hace que bajemos el gasto. Como las cantidades se modificaron en un porcentaje mayor al que se modificó el precio, el efecto sobre el gasto es en la dirección de cómo se modificaron las cantidades. En lo que estamos suponiendo, ante una suba del precio, las cantidades bajan. Entonces, de manera general, y antes de pasar a la derivación, con el gasto total de los consumidores va a suceder aquello que pase con la variable precio o la variable cantidad, de acuerdo a cuál sea la que se modifica en un mayor porcentaje, de nuevo, en valores absolutos. Ya que recordemos, siempre tienen signo opuesto. Entonces veamos. El gasto en un bien es el precio por la cantidad. Vamos a usar una herramienta que ustedes todavía no han aprendido, que la van a ver en Matemática 2. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan la intuición. Si yo supongo cambios muy pequeños en los precios, el cambio en el gasto es igual a esta expresión que tenemos acá. Cambio en el precio por la cantidad que yo demandaba originalmente, más el precio original por el cambio en la cantidad que origina este cambio en el precio. Dividamos ambos lados de esta expresión por el gasto. Esto que tenemos acá no es otra cosa que el cambio proporcional en el gasto, expresado en tasa de cambio en lugar de porcentaje. A él es igual el gasto. El gasto, vimos, es igual al precio por la cantidad.
Entonces reemplacemos acá por su igual, precio por cantidad. Fíjense, dijimos, esta era la tasa de cambio del gasto. Fíjense lo que tenemos acá. Cantidad multiplicando, cantidad acá multiplicando en el denominador. O sea, podemos simplificar acá las dos cantidades. ¿Y qué nos queda? El cambio en el precio dividido el precio. Es decir, la tasa de cambio en el precio. En el segundo término, ¿qué podemos simplificar? Precio en el numerador, precio en el denominador. Y nos va a quedar entonces el cambio en la cantidad dividida la cantidad. Y esto no es otra cosa que la tasa de cambio de las cantidades. Por supuesto, si a cada uno de estos lo multiplicamos por 100, tenemos porcentaje en lugar de tasa de cambio. Una digresión al margen. La tasa de cambio está medida por unidad. Entonces, por ejemplo, un 10% es 0,1. Bueno, entonces, en función de las simplificaciones que hicimos, tenemos que el cambio porcentual en el gasto es igual a la suma del cambio porcentual en el precio más el cambio porcentual en las cantidades. Ahora bien, recordemos que estos dos cambios, uno de ellos es positivo y el otro es negativo, ya que hay una relación inversa a lo largo de la curva de demanda entre el precio y la cantidad. Esto va a ser positivo si el que suba sea en términos absolutos mayor que el que baje. Y va a ser negativo si él experimenta una baja, es en valor absoluto mayor que él experimenta una suba. Entonces tenemos las siguientes situaciones. El precio puede bajar. En ese caso, las cantidades van a subir. El precio puede subir. En ese caso, las cantidades van a bajar. Va a depender de cuál es el valor absoluto más grande de estos cambios, el influya sobre el cambio en el gasto total. Entonces, veamos el caso de cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a -1 o 1 en valor absoluto. Acordémonos que la elasticidad es igual a 1 si las cantidades se modifican en el mismo porcentaje que se modifican en el precio. O sea, este valor de variación del precio es exactamente el mismo valor que las variaciones en las cantidades, la única diferencia que tienen distintos signos. Y por lo tanto, cuando los sumo a los dos, se anulan. Y en ese caso, entonces, el gasto no se modifica. Por ejemplo, yo subo el precio un 10%, las cantidades me bajan también en un 10%. ¿Cómo reaccionaron las cantidades? Anulan el efecto del precio. También podría ser que el precio baja un 10%. Eso me haría bajar el gasto. Pero las cantidades suben un 10%. Eso me haría subir el gasto. Los dos efectos se anulan y el gasto no se modifica. El otro caso que podemos tener es cuando estamos en el tramo elástico de la demanda. La demanda es elástica si las cantidades reaccionan en porcentaje más se modifica el precio en porcentaje. En ese caso, lo que va a prevalecer va a ser lo que suceda con las cantidades. Entonces, si las cantidades subieron, el precio bajó, el gasto va a subir. Si las cantidades bajaron, el precio subió, el gasto va a bajar. Entonces, acá tenemos una suba en el precio, hace bajar las cantidades, y el efecto de las cantidades es el que determina lo que pasa con el gasto. Una baja en el precio hace subir las cantidades, y es esa suba en las cantidades lo que determina qué pasa con el gasto total. Y bueno, y por supuesto tenemos el último caso,
donde la elasticidad precio de la demanda es inferior a 1. En este caso, la elasticidad es inferior a 1 o inelástica es la demanda si las cantidades reaccionan en términos porcentuales en una magnitud menor en valor absoluto a la reacción del precio. O sea, en valor absoluto, este término siempre va a ser más grande. Entonces, ¿qué va a pasar con el gasto? Y bueno, lo que pase con el precio. Si el precio baja, el gasto baja. Si el precio sube, el gasto sube. Por ejemplo, en este caso, hay una baja del precio. Las cantidades suben, pero no suben lo suficiente. Entonces, como el precio bajó, el gasto bajó. En este caso, el precio subió. Al subir el precio, las cantidades bajaron, pero las cantidades no bajan demasiado. Entonces, la suba del precio hace que suba el gasto total. Bueno, acá tenemos una curva de demanda. La cantidad demandada es igual a 6 menos 0,5 por el precio. Y fíjense, cuando el precio es igual a 6, es justo la mitad del eje vertical, corresponde a una cantidad igual a 3, es justo la mitad en el eje horizontal, nosotros sabíamos que ahí la elasticidad era igual a 1. Acá sabíamos que la elasticidad era menor que 1 en valor absoluto, y acá sabíamos que la elasticidad precio era mayor que 1 en valor absoluto. Bueno, es en este punto donde la elasticidad es igual a 1 que el gasto es máximo. ¿Por qué? Porque un pequeñísimo cambio en el precio es compensado exactamente por las cantidades y el gasto no se modifica. En cambio, si me voy desde el punto B al punto C, yo disminuyo el precio. Eso me hace bajar el gasto, pero aumentan las cantidades. Eso me hace aumentar el gasto. Pero como la elasticidad es inferior a 1, la suba en el gasto no compensa. La suba en las cantidades, perdón, no compensa por la baja en el precio. Y por lo tanto, en el punto C, el gasto es 16. 4 por 4, que es inferior a 6 por 3, que es 18. Del punto B, movámonos al punto A. Acá lo que hice fue subir el precio. Eso hace aumentar el gasto. Pero la suba del precio hace bajar las cantidades. Eso hace bajar el gasto. Como estamos en el tramo elástico, lo que cambia más son las cantidades. Lo que prevalece sobre el efecto del gasto es lo que pase con las cantidades. Como las cantidades bajaron, el gasto total bajó. Entonces, cuando me voy del punto B al punto A, el gasto pasa de 18 a 16. Les dejo para ustedes que hagan los ejemplos inversos. Vayan de C a B y van a ver el gasto sube, y vayan de A a B y también van a ver el gasto sube. Bueno, si vamos moviendo el precio desde 0 hasta 12, porque ya arriba de 12 no va a haber cantidad demandada, y para cada uno de esos precios obtenemos la cantidad, y con precio y cantidad obtenemos el gasto total, vamos a obtener esta función. Para precio inferior de 6 teníamos la elasticidad es menor que 1, por lo tanto, si sube el precio, a pesar de que las cantidades bajan, prevalece el efecto del precio y el gasto va subiendo. Al revés, si el precio va bajando, el gasto va bajando. En cambio, cuando paso del precio de 6, estoy en el tramo elástico de la demanda, si yo subo el precio, la cantidad baja. Y lo que prevalece es el efecto de la baja en la cantidad y por lo tanto el gasto va bajando. En cambio, si yo voy bajando el precio, las cantidades van a ir subiendo y esa suba en las cantidades es la que define qué pasa con el gasto y por lo tanto el gasto en esta dirección va subiendo. Y entonces, ¿cuándo obtengo un máximo? Y bueno, obtengo el máximo cuando la elasticidad es igual a menos 1 o 1 en valor absoluto.
Bueno, con esto damos por terminado la unidad número 3 y la clase que viene vamos a compartir la unidad número 4. Adiós.